Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El descontrol en el pH y el flujo vaginal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Queremos contestar una pregunta que nos hace uno de nuestros seguidores en Metabolismo TV, una seguidora. Les leo la pregunta, que puede aplicar a alguno de ustedes, ¿no? Ella se llama Flor Ramírez. Gracias, Flor, por la pregunta. Dice: ¿a qué se debe el descontrol en el pH? Y muchas gracias de antemano. Le escribo porque mi ginecólogo no me dio una respuesta satisfactoria. Flor está preguntando esto porque tiene un problema de descontrol en el pH vaginal. Y en ese área, cuando hay un descontrol en el pH, pues entonces hay un flujo vaginal que puede afectar hasta la relación de pareja. Es algo bastante incómodo para una mujer tener una situación de flujo vaginal, inclusive para la pareja, ¿no? Pero hay unas razones para ello y usted las puede entender. Empecemos por decir que dentro del cuerpo humano viven distintos organismos. Viven bacterias, viven virus, viven parásitos y viven hongos. Hay cuatro tipos de organismos distintos que viven dentro del cuerpo, ¿no? Y allá adentro es como si fuera un bosquecito donde hay distintos tipos de organismos y todos los tenemos, no importa si somos de la familia más aristocrática del mundo, como quiera tenemos los cuatro, ¿no? Uno de ellos, que es bastante invasivo, y se habla mucho de él en el tema del metabolismo, es un hongo que se llama el hongo Candida albicans. Candida albicans es uno de 5.000 hongos que hay en el cuerpo, son 5.000, pero resulta que Candida albicans es como el más conocido porque resulta ser como el más invasivo, es el que más oportunista de todos es. Los hongos son organismos parasíticos oportunistas. Quiere decir que ellos aprovechan una oportunidad de un sistema inmune que está lento, que está débil, un cuerpo que se debilita, de algo que está descompuesto, de un nivel de glucosa muy alto como la de un diabético o de una situación de desbalance en el pH del cuerpo que luego hace que los hongos se salgan fuera de control. Por ejemplo, le voy a enseñar una foto por aquí de nuestra amiga Candida albicans, ¿no? Yo llevo ya como más de 17 años trabajando con Candida albicans porque entre las personas con sobrepeso y los diabéticos, la cándida es la ley del día. Cuando una persona tiene mucho hongo en el cuerpo, esto es cándida, ¿okay? De hecho, esto es una foto que se tomó de la cándida en la piel. Esto está tomado como en la piel de la mano, ¿no? Aquí usted ve la punta de un alfiler y le da una idea del tamaño de ese hongo. Si observa usted bien, va a ver que el hongo tiene como unas raíces, ¿ves? Como unas raíces que salen. Eso se llama la cilia. Y esas raíces, por la puntita de la raíz, botan como una babita, que es una sustancia que rompe las proteínas y en efecto se come el cuerpo. Lo que causa el picor en la piel, la sinusitis, la migraña, el flujo vaginal, es principalmente que hay un descontrol, que hay demasiado de este tipo de organismos que se reproduce demasiado rápido e invade el cuerpo, ¿no? Bajo condiciones normales, el hongo cándida solamente existe cuando nosotros nacemos, pues existe dentro del intestino, en el hombre o en la mujer, y en el caso de la mujer también existe dentro de la vagina. Pero se supone que sea 8 o 10% del total de la flora. No se supone que sea el 90%. Ahora, ¿qué le causa a una amiga como esta un problema de flujo vaginal? Que va al ginecólogo, el ginecólogo le da unas cremas, le da unos ungüentos, trata de usar medicamentos y como quiere el problema no resuelve porque regresa y el ginecólogo no se lo sabe explicar. Es lo siguiente, hay que entender qué son los hongos. Voy a la pizarra un momentito para que lo puedan entender. Fíjense, miren. Los hongos son como cándida, ¿no? Cándida, ¿qué? Cándida, se llama Candida albicans. Albicans viene de albino, que quiere decir blanco. Si usted se fija, este hongo es blanco, ¿ves? Es bien blanco, de hecho es blanco y brilloso, ¿no? Es un hongo bien blanco. Es el mismo que le sale a los niños cuando a un niño le sale una marquita redondita en la lengua, ¿verdad? Pues eso es cándida. Muchas veces hasta las madres que dan el seno, pues se les llena el pezón de hongo cándida. Porque es un hongo oportunista que siempre que haya demasiada glucosa, demasiada azúcar o un ambiente de pH descontrolado, él va a venir a hacer de las suyas, ¿no? Porque es oportunista y aprovecha las oportunidades. Ahora, cuando hay un desbalance en el pH, ¿verdad? De la forma que está hecho el cuerpo, ¿verdad? Pues el pH, la palabra pH quiere decir potencial de hidrógeno. Eso es lo que quiere decir. Ahora hay una escala de pH, ¿verdad? Donde usted dice, bueno,
Esto aquí es neutral, que es 7.0 a la escala de pH, como el agua es neutral. El agua, no el agua destilada, pero el agua común, el que viene en el río, en la naturaleza, es neutral completamente. Una sustancia bien ácida, pues va a estar hacia acá abajo, hacia 6.0, 5.0. Si llega a la Coca-Cola, pues llega a 2.5, eso es bien ácido, ¿no? O a los refrescos. Una sustancia bien alcalina, pues sube, sigue subiendo. Cuando llega aquí a 9.0, pues ya llegó al potasio, cuando está tomando cápsulas de potasio. Si llega al 8, pues llegó a la leche, ¿verdad? Que es más alcalina. O sea que todo está dentro de una escala de pH. La sangre del cuerpo está en 7.4. Ese es el punto normal. Esto es salud, 7.4, 7.35, 7.4, ¿no? Porque tiene que ser un poquito alcalina para que pueda atraer el oxígeno, ¿no? Cuando la sangre se pone por debajo de 7%, se llama acidosis y la persona se muere. Muchos diabéticos, cuando se descontrola la diabetes, pues se mueren por acidosis, ¿no? Porque la sangre se pone demasiado ácida. Ahora, el tema es que cuando está pasando esto de la cándida, está saliendo un flujo vaginal, es que se supone que el área vaginal de una mujer, ese área tiene que ser ácida. Ácida quiere decir que está por acá abajo, ¿no? No puede ser alcalina. ¿Qué pasa? Cuando a una mujer se le descontrola su pH, pues entonces el área vaginal y el útero se vuelven alcalinos. Cuando se vuelve alcalino, que el pH está al revés de lo que debe ser, el hongo prolifera, porque no la protege. Fíjese que en tiempos inmemorables, cuando una mujer tenía problemas de flujo vaginal, pues se usaban duches o duchas de vinagre. ¿Qué es el vinagre? Pues ácido, y ese ácido controla el hongo, ¿no? O sea que básicamente la forma de evitar el flujo vaginal y esa molestia de ese flujo saliendo ahí, o el mal olor, o los problemas que puede traer de pareja, de afectar a la sexualidad de la pareja, es básicamente restableciendo el pH. Ahora, ¿cómo se restablece el pH? Para restablecer el pH, lo primero es que hay que reducir los carbohidratos refinados. Si esta persona, Flor, está comiendo demasiado pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolates, lo que sea, eso es demasiado ácido. Y al ser demasiado ácido, el cuerpo va a compensar produciendo alcalino en este área de acá abajo y se desbalancea todo el sistema, ¿no? Por otro lado, todos estos carbohidratos refinados obligan el hongo a crecer, lo reproduce, y cuando el hongo se reproduce, produce sustancias ácidas y descontrola todo el sistema hormonal. Así que una de las cosas es reducir los carbohidratos refinados con algo como la dieta 3x1, ¿no? La otra es que hay que suplementar el cuerpo con magnesio y con potasio para ayudar al cuerpo a restablecer su balance. La otra que ayuda dramáticamente es usar bacteria intestinal. Bacteria intestinal, vienen cápsulas de bacteria intestinal. En algunos países no están tan disponibles, se usa mucho el yogurt, que tiene su bacteria viva, ¿no? Para restablecer esa flora que va acá. Ahora, mientras no se resuelva el problema del exceso de carbohidratos y la glucosa siga demasiado alta, el hongo va a seguir haciendo de la suya y descontrolando todo el pH del cuerpo, y el flujo vaginal no va a parar. Se puede hacer un tratamiento para limpiar hongo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros usamos un tratamiento para limpiar hongo que se llama el Candiseptic Kit, que tiene pues 3 elementos y viene con unas instrucciones, con una dieta especial que se hace para limpiar el hongo. Pero si usted no cambia el básico, que es la alimentación, que es la hidratación, que es lo que está causando el problema, no hay tratamiento que le salve. Pues, y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.